revelado el sorprendente acto de un jefe de mafia, salvó a la hija de su rival de ahogarse, una historia inesperada y llena de giros. Ramiro, el Halcón López, el temido jefe de una de las organizaciones criminales más temidas del pueblo costero, esculpía su destino entre sombras y amenazas. Con 35 años, su rostro había sido moldeado por la frialdad y el poder, pero en su interior, un eco de los valores impartidos por su padre resonaban con fuerza. La familia y la lealtad eran conceptos que los cimientos de su vida se habían desgastado al borde de un abismo. Mientras el sol brillaba sobre la playa y el sonido de las olas se mezclaba con las risas y la música del festival de primavera, Ramiro observaba desde las sombras un espectáculo de alegría que lo atormentaba. Los niños corrían, sus risas rompían el aire, y el olor a pescado fresco le recordaba su infancia, momentos perdidos que deseaba recuperar. Sin embargo, la tranquilidad que le ofrecía el entorno se volvió un cristal quebradizo cuando, de pronto, gritos desesperados resonaron en el aire. Isabela, la hija de su rival más feroz, había caído al mar. Una fracción de segundo pasó antes de que su instinto de protector se encendiera. Sin pensar, se zambulló en las aguas turbulentas. Cada brazada era un enfrentamiento contra lo inevitable. Sentía el frío penetrante y el desasosiego de su propio ser, mientras luchaba no solo por la vida de la niña, sino también por su propia redención. ¿Por qué estaba haciendo esto? El eco de la duda lo atravesaba, sorprendiéndolo en medio de un acto que rompía con todo lo que había sido. Cuando finalmente llevó a Isabela a la orilla, las miradas del pueblo se clavaron en él, un zombi en medio de una multitud que cambiaba su percepción sobre su figura. Pasó de ser el hombre que instiga miedo a uno que, aunque fuera por un momento, se había comportado como un héroe. En ese instante, su propia fragilidad se enfrentaba a una realidad escalofriante. ¿Era realmente tan temible como todos creían? La confusión descarnada de Ramiro lo perseguía. El agradecimiento de Isabela lo dejaba vacío, pues esa gratitud era la puerta a un dilema. ¿Podía haber una conexión más allá de la rivalidad? La lealtad que solía guiarlo se convertía en una carga pesada que ya no sabía cómo llevar. Y mientras rumores comenzaban a extenderse entre su círculo de confianza, sintió la presión crecer como un mar revuelto, haciéndolo preguntarse si había realmente un espacio para la redención. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Caminaba entre dos mundos, cada paso un conflicto. Los ecos del pasado lo seguían, antiguos enemigos acechando como sombras al alecho en la oscuridad. ¿Qué pasaría si su acto de valentía se volviera en su contra, convirtiéndose en un arma de doble filo? La angustia lo apremiaba, dejando cicatrices en su alma ya marcada por el dolor y la ambición. Las decisiones pesaban sobre él, cada una como una losa que amenazaba con aplastarlo. ¿Sería capaz de derrotar a su pasado y hacerse un espacio en un futuro que parecía inalcanzable? La traición acechaba, y con cada minuto la respuesta se volvía más crítica. ¿Podría encontrar la forma de cambiar su legado, o estaba condenando a su familia a vivir en un ciclo eterno de venganza? La única certeza era la adversidad que se aproximaba, y él se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Ramiro se sentó en su oficina, el lugar donde normalmente organizaba la estrategia de su imperio, pero que ahora se sentía más como una prisión. Las paredes, antes imponentes, parecían cerrarse a su alrededor, cargadas de expectativas y temores. La imagen de Isabela, aferrándose a su cuello, sus ojos desorbitados y llenos de terror, lo atormentaban. Cada vez que cerraba los ojos, su mente lo llevaba de regreso a ese instante, esa desesperación y su propia lucha por ser más que un simple monstruo. Encontrarse en medio del camino hacia la redención lo obligaba a cuestionar constantemente quién era y qué había hecho. Aquella salvación le había dado un respiro, pero también nuevas cadenas.
La incredulidad del pueblo comenzaba a acarrear murmullos. ¿Puede Ramiro cambiar? Se detuvo a escuchar, deseando ignorar la voz en su interior que lo desafiaba a romper con su historia. Pese a la búsqueda incesante del reconocimiento, la sombra de su pasado se interponía en cada paso. Sus asociados, hombres de su confianza, lo miraban con cautela. La lealtad que antes le ofrecían parecía desvanecerse al entrar en este territorio inexplorado de moralidad. Se preguntaba si realmente estaban dispuestos a seguirlo en su camino hacia la luz, o si estaban esperando un paso en falso para quitarse el peso de su alianza. La noche se cernía sobre el pueblo con un manto oscuro, y él buscaba con desesperación una salida iluminada. Las decisiones fundamentales en su vida parecían ser ahora una nebulosa de dudas. Se sentó frente a un espejo, buscando respuestas en su propio reflejo. «¿Quién soy realmente?», murmuró. La imagen que veía era un hombre dividido, un líder en guerra consigo mismo. Optó por salir a la calle, entre las sombras que le eran familiares, pero a la vez aterradoras. La nueva realidad que había comenzado a forjarse en su interior lo empujaba a confrontar no solo a sus enemigos, sino también a sí mismo. En su camino a través de los oscuros callejones se encontró con Felipe, su hombre de confianza, quien lo observaba con desconfianza. «¿Qué estás haciendo aquí, jefe?», preguntó, su tono marcado por la incertidumbre. Ramiro dudó, sintiendo la presión de su decisión, pero todo lo que pudo articular fue: «Quiero que me cuentes qué piensa la gente de mí después de lo ocurrido». Felipe frunció el ceño. «La gente siempre tendrá un juicio, Ramiro. Ellos ven lo que quieren ver. Algunos lo ven como un acto de humanidad, pero algunos creen que fue un truco para ganar su respeto». Aquellas palabras resonaron en su cabeza. Si no podía obtener respeto genuino, ¿qué sentido tenía todo su esfuerzo? Esa tensión lo llevó a cuestionar si realmente valía la pena seguir en el camino de la redención cuando todos los caminos parecían llevar a un solo destino, su caída. Determinando no dejar que su pasado lo definiera, formuló un plan. Debía buscar una forma de demostrar su transformación, un acto invaluable que pudiera cambiar la impresión de los demás. Sin embargo, el dilema se cernía sobre él como un estruendo ensordecedor. Cada estrategia que planificaba recaía en decisiones que también podrían abrir la puerta a enemigos ocultos o a viejas rencillas. Mientras la presión crecía, su mente se llenaba de posibilidades, pero también de peligros. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su pasado, sino a sus adversarios. Con un nuevo propósito en mente, Ramiro apretó los puños y decidió que era hora de dar su siguiente paso. En su interior, una chispa de determinación lo impulsó hacia adelante. Pero el próximo movimiento podría salirle muy caro, y la cuerda que sostenía su redención podría romperse en cualquier instante. Mientras contemplaba todas las direcciones, una revelación le recorrió el cuerpo. ¿Qué pasaría si este acto de valentía se volviera en mi contra? La tensión acumulada amenazaba con estallar, y la oscuridad de los secretos que había almacenado durante años se sentiría más cercana que nunca. La batalla por su alma apenas comenzaba. Ramiro dio un paso decidido hacia adelante, su mente fugazmente centrada en la idea de actuar. La incómoda mezcla de adrenalina y miedo pulsaba en sus venas. Había decidido no solo confrontar su propia historia, sino también a aquellos que siempre habían dudado de él, aquellos que creían que su transformación era solo una fachada. El primer paso en su plan era encontrar una manera de demostrar su buena fe. Necesitaba un acto que resonara más allá de él mismo, algo que pudiera tener un impacto directo en las vidas de los demás. Con la mente agitada, recordó a Isabela, aquella niña que lo migaba con ojos llenos de terror, se convirtió en el símbolo de su lucha. Buscar su redención no podría ser solo una búsqueda personal, debía ser un compromiso hacia los que había herido. Ramiro se sentó nuevamente en su oficina, esta vez con un enfoque renovado. Se dispuso a tomar notas, a elaborar un esquema. Anotar su plan lo ayudaría a ordenarse, a darle forma a sus deseos reprimidos. Descubrió que no podía actuar solo. Necesitaría reunir a un grupo de personas que, aunque escépticas, pudieran estar dispuestas a escuchar su propuesta. Su idea era simple en la superficie: un programa de apoyo a los jóvenes del barrio, un lugar donde pudieran encontrar orientación, educación y un propósito. Mientras escribía, sintió una profunda convicción surgir de lo más hondo de su ser. Este era un camino que no solo lo unía a su comunidad, sino que también lo enfrentaba a su propio egoísmo.
Ramiro comprendió que su travesía hacia la redención significaba construir puentes, incluso con aquellos que alguna vez consideró enemigos. Sin embargo, la sombra de su pasado lo acechaba con cada paso. Recordó los rostros de quienes había traicionado, quienes habían perdido mucho debido a sus acciones. Volvería a encontrarse con ellos cara a cara, y la idea lo aterraba. Las viejas rivalidades no se desvanecían solo porque él lo deseara. A la mañana siguiente, decidió convocar una reunión. El lugar elegido, un viejo café en el centro del barrio, un espacio que había sido testigo de todo tipo de negociaciones. Al principio, su corazón latía con fuerza, por miedo al rechazo, pero al llegar, se encontró con miradas de sorpresa y desconfianza. Las preguntas comenzaron a surgir. ¿Por qué ahora? ¿Qué quieres realmente? Cada interrogante golpeaba con fuerza su determinación. Mientras exponía su plan, hablando de sus sueños y del futuro que deseaba construir, Ramiro percibió las reacciones de la audiencia. No todos estaban dispuestos a creer en su transformación, pero algunos mostraban signos de apertura. Esa pequeña grieta de posibilidad alimentó su esperanza. Con el tiempo, el diálogo se tornó más productivo. Algunos comenzaron a compartir sus propias experiencias de pérdida y aspiraciones. Sin embargo, el ecosistema que Ramiro intentaba cambiar, lleno de resentimientos y heridas viejas, no se dejaría de lado tan fácilmente. El momento culminante llegó cuando un antiguo rival, un hombre de mirada dura y pasos firmes, se levantó. Ramiro sintió que el aire en la sala se volvía denso. ¿Y si fallas, Ramiro? ¿Y si, después de todo, esto no es más que un intento de limpiar tu imagen? El silencio se asentó profundamente. Ramiro no podía ignorar esa pregunta. Su mente trabajaba a 1000 por hora, pero encontró la respuesta en su interior. Si fallo, comenzó a decir con voz firme, no será por falta de esfuerzo o intención. He hecho mucho daño, y entiendo que las cicatrices quedan, pero hoy estoy aquí para aprender a sanar. La tensión en el ambiente se sentía, era palpable, pero por primera vez en mucho tiempo, Ramiro sintió que había algo más que solo desconfianza. Había espacio para la redención. Mientras la reunión se desvanecía y los rostros comenzaban a mostrar una mezcla de esperanzas y temores, la siguiente decisión era inminente. Tendría que enfrentar la oposición de su pasado, y quizás incluso la traición. Había entrado en un territorio resbaladizo, y el próximo paso podría desatar un torbellino. Inesperado en su vida. La batalla por su alma continuaba, pero ahora tenía aliados y un objetivo claro. Pero, ¿sería suficiente para mantener la oscuridad a raya? La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas de la oficina de Ramiro, un rayo de luz que parecía ofrecerle una nueva perspectiva. Se sentó en su escritorio con una determinación renovada. Las dudas seguían rondando su mente, pero ahora estaban acompañadas de una claridad que antes le era esquiva. Había demasiadas expectativas puestas en su plan, y la presión se volvía palpable. Al revisar sus notas, Ramiro se dio cuenta de que le faltaba un componente crucial: nombre. Necesitaba darle al programa un título que resonara, algo que mostrara la esencia de lo que aspiraba a crear. En un destello de inspiración, anotó renacer, un término que encapsulaba su deseo de ofrecer una nueva oportunidad a aquellos que, como él, habían vivido en la sombra. Pero, ¿sería suficiente? Pasaron los días y sus encuentros se fueron sucediendo, cada uno más intenso que el anterior. La percepción de los asistentes comenzó a cambiar, aunque lentamente. Algunos, antes escépticos, se comprometieron a ayudar. Ramiro se sentía consciente de cada palabra que pronunciaba, de cada decisión que tomaba. Su evolución personal estaba intrínsecamente ligada a la credibilidad que lograba generar entre ellos. Sin embargo, las viejas rencillas no se desvanecían sin resistencia. En esos mismos días, un rumor comenzó a circular en el barrio. Sus antiguas conexiones lo veían como un traidor, un desertor del pasado que no podía ser de fiar. Ramiro escuchó susurros, a veces incluso voces elevadas en cafés y calles que cuestionaban su intención. Las palabras de su rival resonaban en su mente, desafiándolo a probarse una vez más. La confrontación se presentó inesperadamente cuando un grupo de hombres, antiguos compañeros de andanzas oscuras, lo interceptaron una tarde.
Sus miradas cargaban ceños fruncidos y gestos amenazantes. ¿Te crees mejor que nosotros, Ramiro?, lanzó uno, sus ojos reflejando una mezcla de furia y decepción. Donde te has metido, no hay lugar para los débiles. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras evaluaba su respuesta. ¿Podía encajar en ese papel que esperaban de él, el de un hombre que había traicionado su forma de vida? ¿O podía reafirmar su cambio? Optó por este último. No estoy aquí para ser mejor, respondió con voz serena. Estoy aquí para ser diferente, para conseguir que otros no sigan el camino que yo tomé. En su interior, la lucha se agudizaba. La reacción que esperaba no se hizo esperar. Un puño voló hacia él, pero Ramiro se apartó, maldiciendo la violencia que una vez había abrazado. Aquella confrontación fue un punto de inflexión. Se dio cuenta de que la oscuridad de su pasado no solo lo perseguía a él, también amenazaba a los que intentaba ayudar. Cada gesto de rechazo, cada mirada crítica, solo lo empujaba más a seguir adelante con su plan. Frente a sus atacantes, comprendió que su reinvención era una tarea monumental, pero no podía rendirse ante los ecos de su historia. Con nuevas resoluciones, volvió a su escritorio esa misma noche, escribiendo un discurso para una próxima reunión que celebraría en el barrio. Quería que todos escucharan su historia, que supieran lo que había perdido y lo que todavía podía ganar. Tenía que dejar claro que el cambio era real, que sus intenciones eran sinceras. La vulnerabilidad era su mayor arma, y el tiempo sería su aliado. Sin embargo, cada movimiento traía consigo una nueva pregunta. ¿Y si sus esfuerzos terminaban en fracaso? La angustia de lo incierto comenzaba a atormentarlo. ¿Tendría la fortaleza para resistir un posible rechazo, un fracaso inminente ante los ojos de aquellos que un día fueron sus amigos y hoy eran sus jueces? Esa noche, mientras miraba la luna reflejada en el cristal de su ventana, Ramiro comprendió que cada paso lo acercaba más a una verdad innegable. El camino a seguir era tortuoso y lleno de desafíos, pero también podía ser el camino hacia su auténtica libertad. La luz de la calle iluminaba la penumbra de su mente, revelando una nueva resolución. Pero, justo cuando comenzó a sentir un atisbo de esperanza, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono. Sabemos lo que estás planeando. Estás jugando con fuego. La presión aumentaba y un escalofrío recorrió su espalda. La batalla estaba lejos de terminar y el deseo de renacer se tambaleaba al borde del abismo. ¿Sería capaz de sostenerse ante la tormenta que se avecinaba? Ramiro se despertó aquella mañana con la sensación de que el aire que respiraba estaba cargado de tensión. Esa inquietante notificación de la noche anterior seguía resonando en su mente, un eco que no parecía desvanecerse. Había aprendido a lidiar con sus demonios internos, pero ahora el enemigo era tangible y concreto, su pasado lo acechaba. Se vistió rápidamente, decidido a transformarse del hombre que había sido al que aspiraba a ser. En la barra de su cocina, un espejo le devolvió la mirada de un hombre que no reconocía del todo, uno que aún llevaba las cicatrices de decisiones pasadas, pero también destellos de alguien que quería empezar de nuevo. La dualidad de su existencia pesaba sobre él. De camino a la oficina, su mente divagaba entre los preparativos del discurso que daría en la reunión del barrio. Cada palabra que había esbozado en su cuaderno lo llenaba de adrenalina y a la vez de incertidumbre. Debía encontrar un equilibrio entre compartir su historia y protegerse de las peligrosas repercusiones de su abertura. Al llegar a la oficina, abrió su computadora y comenzó a revisar los correos. La mayoría eran trivialidades, pero uno atrapó su atención. Un mensaje de un viejo conocido que aún permanecía en el lado oscuro, pidiendo una reunión. Las palabras estaban encadenadas en un tono de advertencia, una invitación que Ramiro sabía que no podía ignorar. Su instinto le decía que se trataba de una trampa, pero una parte de él se preguntaba si esta sería la oportunidad para enfrentar todo lo que había dejado atrás. Las horas se deslizaban entre trabajos y análisis. En cada intercambio con sus colegas, Ramiro sentía la presión de ser auténtico.
pero también esquivaba preguntas indiscretas que podían reabrir viejas heridas. Aunque algunos comenzaban a creer en él, otros aún desconfiaban, lo que le generaba un nudo en el estómago. Lo más inquietante era que una sombra de indignación parecía crecer a su alrededor, alimentada por quienes no podían aceptar su transformación. La reunión de esa noche se acercaba, y su certeza se volvía cada vez más frágil. Tenía que convencer a su antigua comunidad de que podía ser una voz de cambio, de esperanza, pero los murmullos de traición, los ecos de su pasado lo atormentaban. En su mente, las posibilidades de fracaso y rechazo se convertían en monstruos que lo acechaban. Mientras se preparaba, Ramiro se sintió tentado a buscar alguna señal de apoyo, una palabra alentadora de alguien, un gesto pequeño que lo impulsara. Pero, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba solo en esto. Debía empoderarse. Se sentó frente a la computadora y, en lugar de rendirse, comenzó a escribir su discurso con mayor fervor, articulando no solo lo que quería decir, sino, más importante aún, lo que significaba para su vida. Reflexionó sobre su viaje, las decisiones que había tomado y cómo cada elección lo había configurado. Antes de salir, echó un último vistazo al espejo. No podía esperar que todo el mundo lo aceptara, y eso lo hizo sentir liviano. Tomó una respiración profunda y cerró la puerta detrás de él al salir. La sala de reuniones se llenó lentamente, respiraban expectativas y dudas. A pesar de las miradas desconfiadas, Ramiro se sintió más comprometido que nunca. Se había prometido a sí mismo que no retrocedería. El silencio se rompió cuando comenzó a hablar. Su voz resonaba con sinceridad, pero a medida que se adentraba en su historia, las advertencias resplandecían en su mente y su piel se erizaba. Y justo cuando la tensión alcanzó un clímax y sus palabras empezaban a tener efecto, un sonido penetrante interrumpió. Un golpe en la puerta, fuerte y claro, como un tambor de guerra. Los ojos se volvieron hacia la entrada. El temor palpaba la atmósfera. Ramiro sintió que el aire se volvía más denso. ¿Serían sus enemigos? ¿Estaban allí para desmantelar todo lo que había comenzado a construir? La batalla por su redención apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz no solo de sostenerse ante sus reclamantes, sino de salir victorioso de este nuevo embate? El silencio se instaló en la habitación como una sombra. Ramiro sintió cómo el sudor le perlaba la frente, su mente luchando entre la incredulidad y la necesidad de mantener la calma. Un golpe adicional resonó, más fuerte, como una exigencia a ser respondida. Las miradas de sus colegas se tornaron hacia él, buscando una señal de autoridad o dirección. La audacia que había acumulado momentáneamente amenazaba con desvanecerse. Una decisión crujió dentro de él, un lugar familiar que había jurado no visitar nunca más: el miedo. Enfrentar lo desconocido era una batalla, pero retroceder era un fracaso a sus ojos. Se enderezó, y una oleada de determinación lo inundó. «¿Quién es?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. Un segundo golpe lo provocó a moverse. Se acercó a la puerta, con la conciencia de que lo que existía al otro lado podía ser un recordatorio brutal de su pasado, o una nueva oportunidad de redención. La incertidumbre le revolvía el estómago, pero sintió que empujaba su espalda hacia adelante. Abrió la puerta, con un movimiento decidido. Dos figuras se presentaron, una masculina y otra femenina. Sus rostros estaban parcialmente ocultos por la penumbra del pasillo y la luz escasa del lugar. El tiempo pareció detenerse, observando cada pequeño detalle, las líneas de tensión en las frentes, la incomodidad palpable que emanaba de ellos. Eran parte de un mundo que Ramiro había dejado atrás, pero cuya marca aún lo atormentaba. El hombre habló primero. Su voz era profunda y firme, un eco de una vida llena de decisiones que no siempre se podían justificar. «Ramiro, venimos a hablar de un asunto delicado». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. En su mente, la imagen de su antiguo conocido, la melancolía y la nostalgia se entremezclaron con el temor. Pero había algo más profundo. Era una oportunidad de confrontar demonios. «No quiero entrar en lo que fue»,
He tomado un camino diferente, replicó, con más seguridad de la que realmente sentía. La mujer a su lado, con mirada profunda y reflexiva, interrumpió. Lo sabemos, y es exactamente de eso de lo que queremos hablar. Queremos entender tu transformación, y más importante aún, lo que planeas hacer con ella. Las palabras la llenaron de un aire sorprendente, mientras la postura de Ramiro cambiaba. Un cuestionamiento interno empezó a gestarse. No era solo un encuentro, era un desafío, una prueba de sus convicciones. No hay nada que discutir, contestó, su voz ahora más firme. No volveré al pasado. Estoy aquí para ayudar a otros, no a mí. No hablas con el pasado, sino de lo que dejaste atrás. Las acciones tienen consecuencias, Ramiro. Cualquier transformación tiene enemigos, y ellos están al acecho. Su astucia quedó yacente en las palabras, como un veneno que inundaba el aire. Esa verdad era la más dura de todas. Había forjado un nuevo yo, pero no sin el coste de quienes todavía veían en él a un traidor. Ramiro sintió como los recuerdos de viejas lealtades lo golpeaban, cada uno de ellos una punzada en su nuevo deseo de cambio. Nervios y convicción chocaban en su interior, hasta que decidió finalmente tomar el control. Si quieren hablar de mí, haremos esto en mis términos. Deben aceptar que he cambiado, y si no pueden, no hay nada más que discutir. Las miradas entre las tres personas se sostuvieron, un duelo silencioso donde Ramiro se sentía más apasionado que nunca por su nueva vida. Cada palabra lanzaba un nuevo desafío, una transformación a aceptar o rechazar. «Volveremos», dijo finalmente el hombre, los ojos fijos en Ramiro. «No podemos simplemente olvidarlo». La puerta se cerró con un clic, un eco que resonó en la mente de Ramiro como un campanazo. Esa confrontación había marcado un punto de inflexión. Ahora sabía que no solo enfrentaba su pasado, sino que también había comenzado una conversación significativa sobre su futuro. Mientras recogía sus pensamientos, el peso de decisiones cruciales se cernía sobre él. Había tomado la primera acción hacia su redención, un paso hacia el cambio que ya no podía dar marcha atrás. Pero el eco de las viejas sombras aún aullaba en su interior, y el camino por recorrer se presentaba lleno de más retos. Ramiro entendía que el tiempo apremiaba, una tormenta se aproximaba, y su viaje recién estaba comenzando. ¿Estaría suficientemente preparado para lo que se avecinaba? La mañana después de la reunión, Ramiro despertó con la sensación de que algo en su vida había cambiado irremediablemente. El sol que entraba por la ventana no era el mismo. Los rayos de luz parecían examinarlo, desnudando cada rincón de su alma en busca de la verdad. Se sentó en el borde de la cama, sopesando cada una de las palabras que había intercambiado la noche anterior. La advertencia sobre sus enemigos aún sonaba en su mente. Progresar significaba aprender a lidiar con lo que había dejado atrás, pero la aproximación de aquellos viejos fantasmas se sentía como una sombra implacable. En su trayectoria hacia la reconstrucción, se preguntó si realmente había tomado un camino genuino. ¿Era posible que sus esfuerzos por ayudar a otros terminaran poniéndolos en peligro? Esa inquietud lo empujaba a actuar, pero también lo mantenía cauteloso. Ramiro decidió salir a correr. En la soledad de la mañana y el constante golpe de sus zapatillas contra el pavimento, encontró un espacio para pensar. Cada inhalación profunda le devolvía un poco de la claridad que necesitaba, pero las dudas no cesaban. Se cuestionó cómo había llegado hasta aquí, y qué implicaciones tendría esta nueva etapa en su vida que apenas empezaba a vislumbrar. Al regresar a su apartamento, adjuntó su entrenamiento físico con una revisión de sus notas. Desde que había decidido dejar atrás su vida anterior, había comenzado a generar un plan para ayudar a jóvenes en situaciones de riesgo. Una lucha que lo conectaba con su propio pasado, pero que también le ofrecía nuevos horizontes. No es suficiente actuar solo con buenas intenciones, reflexionó mientras ajustaba la estructura de su proyecto.
Debía tener un enfoque tangible que incluyera recursos, mentores y, lo más crítico, estrategias para interactuar con las familias de los jóvenes. Comenzó a escribir. La pluma se movía con firmeza, creando un esbozo de un programa que podría cambiar vidas. Necesitaba exhibir una profesionalidad que lo alejase de sus antecedentes, obligándolo a convertirse en la persona que decía ser. Más tarde, mientras se preparaba para una reunión con un grupo local de emprendedores que compartía su visión, recibió una llamada inesperada. Era un antiguo compañero de las épocas difíciles. Su voz era una mezcla de sarcasmo y camaradería, un recordatorio de que su historia no podía ser borrada tan fácilmente. «He oído que ahora te dedicas a salvar ángeles, Ramiro», dijo el hombre cortante, «pero nadie olvida quién realmente eres». El estómago de Ramiro se tensó en respuesta. Eso era exactamente de lo que temía. Cada paso hacia la redención era un enfrentamiento contra el estigma que su pasado le había dejado. ¿Cómo podría demostrar que era otro? La lucha por la aceptación no solo era interna, sino que abarcaba el examen de su entorno. Si quería avanzar, debía aprender a enfrentar no solo sus propios temores, sino también la resistencia de quienes lo conocían. Se desligó de la llamada con la decidida intención de no dejar que sus antiguos compañeros moldeen su narrativa. Ramiro tenía que ser el autor de su historia, pero eso requería coraje. Mientras se dirigía a la reunión, una idea surgió en su mente. Y sí, en lugar de evitar la interacción con su pasado, la usaba para fortalecer su causa. Unir a aquellos que una vez fueron sus aliados con la nueva generación que deseaba ayudar. Ser un puente en lugar de un muro. Al llegar al lugar de encuentro, la mezcla de ansias y nervios le golpeó. Tenía muchísimas preguntas. ¿Podía realmente crear un cambio? ¿Estaba preparado para enfrentar a aquellos que aún lo juzgaban? Mientras entraba al restaurante, observó a sus futuros colaboradores sentados en la mesa, cada uno sumido en sus propias conversaciones. Antes de sentarse, una cabeza se volvió hacia él. Entre todos, la mirada más intensa y retadora era la de un viejo amigo que había hecho mucho para levantarse de las cenizas de su vida, pero cuya sombra aún lo perseguía. Ramiro se preguntó si era el momento de abrir ese diálogo de antaño, superar las barreras entre los viejos y nuevos, invitar y abrazar incluso aquello que temía. Su mano tembló un poco al incorporar el pasado a su nueva realidad, hecho de su historia que lo acompañaría para siempre, pero que él decidiría reescribir. El camino frente a él se volvió más claro, aunque aún lleno de obstáculos. Pero ahora había una segunda voz latiendo en su interior, una resuelta y audaz que lo instaba a actuar. Pasando de largo al viejo amigo y tomando asiento, sintió que su vida dependía de una decisión crucial. En una lucha constante con su pasado, Ramiro estaba comenzando a escribir su verdadera historia. Pero en su mente resonaba una interrogante inquietante. ¿Tenía la fuerza para confrontar lo que vendría y el impacto que su decisión podría tener sobre su proyecto, su búsqueda de redención y las vidas que esperaba influenciar? En ese instante, el futuro parecía ser más incierto que nunca. La reunión comenzó con un pequeño círculo reservado. De miradas curiosas, Ramiro sintió cómo los escalofríos de su nerviosismo se transformaban en energía impulsiva. Era su oportunidad para hablar, para demostrar que las segundas oportunidades no eran solo una ilusión. Se sentó, se obligó a inhalar y cuando empezó a hablar, su voz resonó con una firmeza que no había anticipado. La razón por la que estamos aquí, comenzó, es para ayudar a quienes más lo necesitan. No solo para ofrecerles alivio, sino para brindarles herramientas que les permitan forjar su propio camino. Los rostros a su alrededor comenzaron a mostrar interés genuino. Esa chispa, que inicialmente se asemejaba a la desconfianza, ahora adquiría matices de colaboración. Utilizó su pasado como una brújula, indicando que su experiencia lo había preparado tanto para comprender las dificultades como para brindar soluciones. Explicó su plan, un programa integral con mentores y recursos, enfocado no solo en la rehabilitación, sino en la habilitación. Sin embargo, mientras compartía su visión, las miradas del viejo amigo y de otros asistentes se volvieron críticas.
Algunos asintieron, pero otros lo interrogaron. ¿Cómo podemos confiar en alguien que ha caído tan bajo?, preguntó uno de los asistentes, su tono sostenido en un desafío. Ramiro sintió un destello de irritación, pero la calma que había cultivado en su carrera lo mantuvo centrado. La crítica no era un obstáculo, sino un desafío que le ofrecía el mismo tipo de experiencia que pretendía impartir. Respondió con sinceridad: «Nadie es perfecto. Mi pasado está lleno de errores, pero cada uno de ellos me ha enseñado algo invaluable. No tengo intención de cubrirlo, quiero usarlo. Mis fracasos son una parte de quién soy, pero no definen lo que puedo hacer ahora». Había una intensidad en el ambiente, una mezcla de tensión y una curiosidad cada vez más palpable. Ramiro estaba en un punto de inflexión no solo en su vida, sino en la percepción que los demás tenían de él. A medida que avanzaba la reunión, las discusiones se tornaron más constructivas. Ramiro compartió anécdotas personales que revelaban su vulnerabilidad y fuerza. Habló de momentos de desesperación que había superado y de cómo había encontrado su propósito al buscar ayudar a otros. Los rostros a su alrededor comenzaron a suavizarse, los murmullos de desacuerdo se tornaron en preguntas sobre colaboración y compromiso. Sin embargo, sintió que la sombra de su antiguo compañero seguía acechando. La conversación interna sobre la resistencia de aquellos que lo conocían antes nunca se apagó completamente. Había una lucha constante entre su deseo de ser aceptado por lo que era y la presión de las expectativas que otros imponían sobre él. Después de la discusión, sintió que había hecho un pequeño avance, pero la llamada del pasado aún resonaba en su mente. Justo cuando parecía que las cosas estaban tomando un rumbo positivo, el viejo amigo, que no se había involucrado en la lluvia de preguntas, se levantó para hablar. Su voz, aunque contundente, tenía un matiz de curiosidad. «Puede que tu proyecto tenga buenas intenciones, Ramiro, pero no podemos olvidar que el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones». Sus palabras cortaron como un cuchillo. A pesar de su valor, esa representación de su antigua vida lo perturba. Era fácil dejarse arrastrar por las dudas, preguntarse si realmente tenía lo necesario para hacer la diferencia. Pero el momentum estaba de su lado, y no iba a permitir que un eco del pasado se interpusiera en su camino hacia el futuro que estaba construyendo. Mientras la reunión terminaba, Ramiro se dio cuenta de que había logrado más de lo esperado. Había, al menos, sembrado dudas en la mente de quienes dudaban de él. Pero había otro desafío por delante. Necesitaba confrontar de forma directa a su viejo compañero, no dejando que su temor anidara en el corazón de su proyecto. Camino al salir, una resolución tomaba forma en su interior. Este sería el momento para enfrentar las sombras que habían persistido, y esa confrontación podría determinar su capacidad para avanzar. De alguna manera, la lucha por la validación personal se entrelazaba con su misión. Ramiro miró a su alrededor, sintiéndose listo, pero al mismo tiempo temeroso de lo que debía enfrentar. El eco de su propia voz resonaba en su mente. ¿Podría realmente soportar el peso del juicio de aquellos que lo conocieron antes? Mientras se preparaba para salir del restaurante, su determinación se afianzó. Mañana tenía que buscar a su viejo compañero y hablar. Era el momento de dejar atrás todas las ataduras de su pasado. Con esa idea familiar resonando en su cabeza, se marchó. Pero en el fondo, una inquietante pregunta giraba en su mente. ¿Qué pasaría cuando su antiguo amigo le planteara un dilema moral que pondría a prueba su nueva filosofía? De esa incertidumbre dependía todo lo que había construido hasta ahora. El amanecer del día siguiente trajo consigo una mezcla de ansiedad y anticipación. Ramiro despertó con la sensación de que el tiempo se movía en un ritmo diferente, como si cada segundo estuviera cargado de significado. Su plan de confrontar a su viejo amigo no era solo una cuestión de lógica, era una prueba de su resiliencia emocional, una escalera que debía subir para dejar atrás sus dudas. Mientras se preparaba, su mente pululaba con preguntas sobre el encuentro. ¿Qué argumentos usaría? ¿Cómo podría demostrar que, a pesar de su pasado, había evolucionado? La imagen de su antiguo compañero era como un fantasma que lo seguía, sus palabras resonando en su mente. Cada vez que Ramiro pensaba en su proyecto, ese escepticismo se interponía como una pared invisible que lo mantenía encadenado a sus temores más profundos.
Optó por un vestuario sencillo pero elegante, algo que le otorgara confianza y seriedad. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen que, a pesar de las líneas de preocupación en su frente, emanaba un cambio tangible. Las decisiones que lo habían llevado hasta aquí no eran simples, habían requerido valentía y reflexión. Con cada día que pasaba, cada error aprendido bajo la sombra de su pasado se convertía en un ladrillo en la construcción de su futuro. Al llegar a la cafetería donde había acordado encontrarse con su amigo, el bullicio del lugar lo envolvió. Las conversaciones llenas de risas y el aroma del café recién hecho parecían contrastar con la tensión en su pecho. Buscó entre las mesas y finalmente lo vio, su viejo compañero, sentado en una esquina. La imagen de ese rostro conocido, ahora más maduro pero con la misma carga de juicios, le hizo sentir que cada paso hacia él era una prueba de su fortaleza. Cuando se sentaron, las palabras parecían dilatarse en el aire. Ramiro, decidido a no dejar que el pasado lo ahogara, tomó la iniciativa. Su voz sonó firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Gracias por venir. Necesitamos hablar», dijo, sintiendo como si cada palabra cayera como puñetazos en el aire. Su amigo lo miró con una mezcla de curiosidad y reticencia. Había un desafío en sus ojos, pero Ramiro no podía permitirse dudar. A medida que la conversación avanzaba, empezaron a discutir no solo el proyecto, sino las experiencias que habían compartido en el pasado. Ramiro intuyó que podía haber un espacio para la reconciliación, no solo con su amigo, sino con los ecos de la historia que los unía. «La verdadera cuestión es», comenzó su compañero, «si realmente has cambiado. No a todos les interesa ver tu crecimiento». Al escuchar esto, una chispa de frustración encendió en el pecho de Ramiro. Aquí estaba la cruda verdad de su dilema. Ningún cambio era suficientemente legítimo para alguien que había sido marcado por la desconfianza, pero la rabia que sentía era también una oportunidad. Transformó su frustración en pasión. «No busco la validación de todos, mi objetivo es claro. Quiero ayudar a otros a levantarse de sus caídas, como yo lo hice. He aprendido que los errores son lecciones, no cadenas», respondió con una ardiente convicción. Lo que Ramiro no esperaba era que este intercambio lo llevara a un terreno profundamente personal. Su amigo no solo cuestionaba su compromiso, sino que también estaba exponiendo sus propios temores. En medio de la disputa, Ramiro se percató de que cada vez que hablaban sobre su antiguo camino, su compañero también mostraba un indicio de inseguridad que resonaba con su propia lucha interna. Pero al final de la conversación, el viejo amigo lanzó un nuevo desafío que dejó a Ramiro sin aliento. «Si crees en lo que haces, prueba que eres capaz de tomar la responsabilidad total de lo que pase con ese proyecto. A veces, los cambios conllevan sacrificios. ¿Estás dispuesto a arriesgarte?». Las palabras fluyeron como una corriente electrizante. Ramiro comprendía que no era solo una cuestión de demostrar su valía, sino de ponerse a prueba de una manera que nunca había hecho antes. Quizás había llegado el momento de poner a prueba su propia filosofía y realmente enfrentar sus más profundos temores. ¿Estaba realmente dispuesto a sacrificarlo todo por su nuevo propósito? Mientras se retiraba del encuentro, Renacer, Ramiro llegó a una conclusión. No solo había comenzado un programa, había creado un movimiento. La comunidad comenzó a notar el impacto que había generado en las vidas de estos jóvenes. Pero también se encontraba en la línea de fuego. Algunos viejos conocidos, aún escépticos, comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre su cambio. Fue en una de esas reuniones donde se presentó su viejo amigo. Miradas se cruzaron y el silencio envolvió la sala. Ramiro, con una calma adquirida por la necesidad de defender su legado, aceptó la confrontación. Este no era solo otro capítulo, era su oportunidad de demostrar que el camino hacia la redención no era solo posible, sino necesario. Habló con firmeza y determinación, recordando lo que había compartido con los jóvenes. «Sé que mi pasado no se puede cambiar, pero eso no define mi futuro. Estoy aquí para probar que la verdadera fuerza no se mide en lo que has hecho, sino en lo que estás dispuesto a hacer para reparar el daño», respondió, su voz resonando con convicción. Cada palabra que pronunciaba era una declaración de intenciones, una prueba de su transformación ante las dudas colectivas.
Su amigo, aunque confrontativo, empezó a notar la sinceridad en las palabras de Ramiro. En un acto inesperado, le pidió demostrar su compromiso. Y así lo hizo. Ramiro propuso un evento comunitario, invitando a todos los que tuvieran preguntas sobre renacer. Sería una oportunidad para dialogar, para escuchar y para sanar juntos. Sería más que una prueba, sería un desafío a todos aquellos que lo habían juzgado. El evento se convirtió en un éxito inesperado. La comunidad se presentó no solo para cuestionar, sino para obtener respuestas. Su viejo amigo fue uno de los primeros en levantarse y compartir su propia historia. Mientras ambos hablaban abiertamente sobre su pasado compartido, las rencillas se empezaron a desvanecer. Al final, la incertidumbre dejó paso a la posibilidad de un nuevo comienzo. Ramiro miró a su alrededor, sintiéndose pleno. La transformación de su carácter se volvió evidente no solo para él, sino para todos los presentes. La satisfacción de haber celebrado la vida de cada individuo que decidió compartir su camino lo llenó de un reconocimiento que había anhelado. Ramiro había dejado atrás el miedo, había abrazado el sacrificio y había encontrado su voz. Y ahora, en vez de ser ese héroe solitario, se convirtió en un líder capaz de inspirar vidas a mejorar, a renacerse de sus propias cenizas. En ese instante se dio cuenta de que había logrado lo que había perseguido. No solo había cambiado su historia, sino que juntos habían comenzado a cambiar la historia de muchos. Ahora se sostenía frente a un futuro lleno de expectativas, con una confianza sólida que jamás había tenido antes. Aunque el camino por recorrer se presentaba incierto, estaba convencido de que había encontrado su propósito real. Era el momento para continuar sembrando esperanza en todos aquellos que decidieran seguir adelante. Es hora de que tú también seas parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de apoyar nuestra comunidad y no perderse las historias emotivas exclusivas que vienen. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer posible este tipo de contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de este gesto.